La presentación que vamos a estar viendo en el día de hoy es sobre selección natural, que es una continuación de la presentación anterior donde estábamos viendo lo que era el concepto de evolución y las evidencias que sustentaban esta teoría. Hoy vamos a estar trabajando con lo que es la mejor explicación de la teoría de la evolución, que es la selección natural. La selección natural es el proceso evolutivo por el cual una especie se adapta a su medio ambiente a través de el tiempo. Y aquí, súper importante, nuevamente como hablamos anteriormente, esto es un proceso evolutivo. O sea, no es de la noche a la mañana, es un proceso que va a ir ocurriendo y la idea es que una especie se adapte al medio ambiente. Cuando hablamos entonces de la selección natural, es una explicación a lo que es la evolución en sí. Y lo que nos está relacionando es el organismo con su medio ambiente. O sea, al fin y al cabo, la idea de la selección natural es que haya una adaptación del organismo con su medio ambiente. Y los que mejor se puedan adaptar a ese medio ambiente son entonces los que van a sobrevivir y continuar hacia adelante. Aunque la idea fue propuesta por dos científicos, Russell Wallace y Charles Darwin, nosotros nos vamos a enfocar en Darwin porque fue el que más famoso se hizo con la explicación, pero en realidad Russell Wallace y Darwin propusieron exactamente la misma teoría con la misma explicación, así que se les atribuye la selección natural a ambos autores. Darwin era un biólogo inglés del siglo XIX. Importante que nos ubiquemos en la fecha. Recuerden que esto no fue hace 5 o 10 años, estamos hablando del siglo XIX. Y entre otros títulos, él tenía un grado en teología. No olvidemos que teología es el estudio que tiene que ver con la religión. Viajó como caballero naturista en un barco llamado el HMS Beagle, que era un barco con bandera inglesa, y él estuvo durante 5 años en ese barco realizando diferentes tipos de investigaciones. Propuso la idea de la evolución de las especies por selección natural, importante y lo vamos a repetir muchas veces. Darwin no propuso la teoría de la evolución. El concepto de evolución es un concepto que es mucho antes de Darwin. De hecho, inclusive escritos de la época de la Biblia hablan de diferentes procesos evolutivos, así que la teoría de la evolución no se le atribuye a Darwin. A Darwin junto a Russell Wallace se le atribuye una explicación a la teoría de la evolución que se conoce como selección natural. Para Darwin desarrollar esta teoría, él se basó en muchas observaciones, específicamente en las Islas Galápagos, donde fue que desarrolló muchas de las observaciones que luego darían el lugar a su explicación. Nota en este caso estas aves, específicamente la parte del pico. Compáralo ahora con estas aves que son de la misma familia, son de la familia de los pinzones, y nota cómo los picos son muy diferentes uno del otro, aunque continúan siendo pinzones. Y él se preguntó por qué, si ambos son pinzones, esa diferencia tan grande en el pico. Otro de los organismos que llamaron muchísimo la atención de Darwin fueron las tortugas. Nota que las tortugas que Darwin más había visto eran las tortugas marinas, ya que había estado viajando, y nota el formato de lo que son las aletas de las tortugas marinas. Durante sus observaciones, Darwin compara esta parte anatómica, ¿no?, de la tortuga, lo que es la pata, que en este caso parecía más una aleta, con otro tipo de tortuga. Cuando llega entonces a la isla Galápagos, se da cuenta entonces que en estas islas hay unas tortugas que caminan en tierra, y nota como su pata no es para nada parecida a lo que es una aleta. Es más una pata similar a lo que sería un elefante o algo por el estilo. Esto obviamente llama
dramáticamente la atención de Darwin, hasta que se nota lo bien adaptada que estaba esta tortuga a lo que es su medio ambiente. O sea, una tortuga ya no adaptada a estar nadando dentro del agua, sino que estaba adaptada a caminar en tierra. Y ahí Darwin entonces se da cuenta también que los pinzones, su pico estaba más adaptado al tipo de alimentación dependiendo del alimento disponible que había en ese momento. La explicación entonces a estos fenómenos para Darwin fue lo que él llama entonces la selección natural, y él divide esta explicación en 4 pasos: la sobreproducción, la variación genética, la lucha por sobrevivir y la reproducción exitosa. Y con estos 4 pasos él explicaba la evolución de cada especie según iba transcurriendo el tiempo. La sobreproducción lo que nos dice es que cada especie produce más crías de las que podrán llegar a la madurez. Puede ser aquí madurez o puede ser también la adultez. Lo importante es que van a nacer más crías de las que van a poder sobrevivir. Entonces va a ocurrir una variación genética. Los individuos entonces que van a estar siendo diferentes entre sí. O sea, esta variación va a crear diferencia entre los individuos. Bien importante cuando vamos a esta parte, que cuando vamos a este paso tenemos que establecer cuál es esa diferencia que beneficia al nuevo organismo. Estas diferencias entonces van a aumentar la probabilidad que tiene un organismo para sobrevivir. O sea, estas diferencias hacen que unos estén mejor adaptados y otros estén menos adaptados. Los que estén mejor adaptados son entonces los que se van a poder reproducir. Estas características tienen que ser genéticas. No pueden ser características que ellos adquieran durante su vida, sino que tienen que ser características que sean genéticas y que se la puedan pasar entonces a la próxima descendencia. Y estudiamos entonces en la presentación anterior que esto es lo que se conoce como una mutación. Recuerda, la mutación es el cambio genético al azar. Este concepto se trabaja mucho después de Darwin. O sea, Darwin con lo que trabajaba era con que iba a haber un cambio. Y esos cambios entonces en las características iban a favorecer a unas especies y iban a perjudicar a otras especies con relación a su medio ambiente. Luego entonces después se trabaja con lo que fue el término mutación, una vez se descubre entonces lo que es el código genético. El tercer paso entonces es la lucha por sobrevivir. Y aquí esto lo que establece es que el medio ambiente no tiene los recursos para mantener a todos los individuos que nacen. Por lo tanto, los organismos van a tener que competir y luchar por estos recursos. En este competir y luchar es que se van a ver entonces las diferentes adaptaciones. Por lo tanto, cuando hay escasez es que más la selección natural tiende a afectar. Porque si no hay escasez y hay recursos para todos, pues no va a haber mucha variación. Ahora, cuando el ambiente no tiene los recursos para mantener a todos los individuos, los mejor adaptados entonces son los que van a poder seguir adelante. Esos individuos entonces que siguen adelante son los que pasan al cuarto paso, que es la reproducción exitosa. Esta nos dice que los individuos mejor adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Bien importante aquí la palabra probabilidad. Puede que una adaptación que parezca excelente por la razón que sea, no sea buena y esa especie no sobreviva y por lo tanto no se pueda reproducir. O sea, lo que va a hacer las características buenas es aumentar la probabilidad de que ese organismo entonces se pueda reproducir. Vamos a tomarnos el ejemplo de las jirafas. Originalmente las jirafas tenían el cuello corto, lo que les dificultaba llegar hasta las hojas que estaban más altas. En un momento dado,
nacen entonces jirafas que tenían el cuello más largo. Es importante aclarar, no es que porque a las jirafas de cuello corto les hiciera falta que se les estirara el cuello se les estiró. Posiblemente durante miles o inclusive millones de años siguieron teniendo el cuello corto y no tenían la ventaja del cuello largo. Un buen día, al azar, hubo una mutación que hizo que unas jirafas nacieran con el cuello largo. Y ese cuello largo entonces les dio una ventaja de que podían llegar mejor a las hojas, podían alimentarse mejor por su estatura, y eso hizo entonces que tuvieran ventaja sobre las jirafas de cuello corto y se pudieran entonces reproducir mucho mejor. ¿Cómo diría entonces la selección natural el ejemplo de la jirafa? O sea, ¿cómo se escribiría o cómo se expresaría este ejemplo de las jirafas? Comenzaríamos con el primer paso, que es la sobreproducción. Nacen más jirafas de cuello corto de las que podrán llegar a la adultez. Nota que en este caso las jirafas que había en este primer paso eran las jirafas de cuello corto. Estas son las que van a tener la variación, así que siempre que hablamos de selección natural, empezamos con la especie original. En este caso la especie original eran las jirafas que tenían el cuello corto. Ocurre entonces una variación genética. Hay una mutación que produce entonces una adaptación. Y fue que nacieron jirafas ahora con el cuello largo. Posiblemente en ese momento todavía habían jirafas de cuello corto y la mayoría fueran de cuello corto, pero nacieron unas jirafas que por mutación ahora tenían el cuello más largo. En el tercer paso entonces, la lucha por sobrevivir, las jirafas que tenían el cuello más largo tenían entonces ventajas sobre las que tenían el cuello más corto. O sea que en este paso lo que vamos a hacer es establecer cuál es la ventaja que da esa mutación o ese cambio genético, esa nueva característica. En este caso podemos decir que la ventaja que tenían las jirafas de cuello largo era que podían comer de lo alto de los árboles y estar lejos de los depredadores. Y esa ventaja entonces las ayudó a ellas a sobrevivir y estar mejor adaptadas que las jirafas de cuello corto. En el último paso entonces, que es la reproducción exitosa. ¿Quiénes estaban mejor adaptadas? Pues en este ejemplo las jirafas de cuello largo. Por lo tanto entonces las jirafas ahora que tienen el cuello largo fueron las que se reprodujeron más que las que tenían el cuello corto. Por eso es que actualmente ya las jirafas tienen el cuello largo y ya no quedan jirafas de cuello corto. Trata de hacer estos dos ejemplos que te estoy dando aquí, trata de establecer una explicación utilizando el mismo concepto de lo que es la selección natural. Para el video en este punto y trata tú mismo de dar explicación a estos dos ejemplos utilizando los 4 pasos de la selección natural. Luego continúa el video para que puedas verificar si lo que hiciste estuvo correcto o no. Vamos a discutir entonces esos ejercicios a ver si lo hiciste correctamente. Si estás en este momento, presumo que detuviste el video, trataste de hacer tú mismo el ejercicio y vamos a pasar entonces a la discusión a ver si lo pudiste hacer correctamente. El ejercicio nos dice, hace millones de años los caballos eran pequeños, actualmente son grandes. ¿Cómo se explicaría esto utilizando la selección natural de Darwin? Primer paso es la sobreproducción. O sea, van a nacer más caballos pequeños de los que podían llegar a la adultez. Nota que en este primer paso siempre vamos a hablar de los caballos originales. Y en este caso los caballos originales eran los caballos que eran pequeños. Ellos nacían muchos, o sea, nacen más de lo que el mismo medio ambiente puede mantener. De ahí pasamos entonces al segundo paso, que es la variación genética. O sea, aquí lo que tenemos que establecer es cuál fue el cambio. En este caso el cambio fue que ahora nacieron caballos grandes. O sea, en el primer paso, repito nuevamente,
vamos a estar hablando de la especie original, que en este caso eran los caballos pequeños. En el segundo paso es que introducimos entonces a la nueva especie o la especie que tiene el cambio. En el tercer paso entonces lo que vamos a buscar es una ventaja, o sea, una ventaja que tuviera la nueva especie sobre la anterior. En este caso yo estoy poniendo como por ejemplo que los caballos grandes podían defenderse mejor de los depredadores, pero tú pudiste haber utilizado otro ejemplo en este paso. Pudiste haber puesto por ejemplo que los caballos grandes podían ver por encima del pasto y podían ver mejor a los depredadores. Pudiste haber puesto que podían correr más rápido para escapar. Pudiste haber puesto también que tenían diferentes ventajas, que podían comer de una parte más alta de los árboles, que podían comer otro tipo de alimento. O sea, en este paso lo importante es establecer una ventaja. Aquí la palabra clave es ventaja. ¿Qué ventaja tiene el nuevo organismo sobre el anterior? Y de ahí pasamos entonces al cuarto paso, que es la reproducción exitosa. El nuevo organismo, como ahora tiene ventaja, en este caso los caballos grandes, se van a reproducir más. Y eso es lo que establecemos en este paso. O sea, si repasamos desde el principio, en el primer paso siempre vamos a estar hablando de la primera especie. En este caso los caballos pequeños. Nacen más caballos pequeños de los que podrán llegar a la adultez. En el segundo caso es introducir la nueva especie o introducir el cambio que ocurrió en el organismo, que en este caso fue que ahora los caballos son más grandes. En el tercer paso es establecer una ventaja que tiene ese nuevo organismo o ese organismo con esa nueva característica que lo va a hacer más adaptado a su ambiente. Y en el último entonces paso es especificar que esa nueva especie se reprodujo más que la especie original. Si no has hecho este primer ejercicio, trata de hacer el segundo antes de darle play y continuar. O sea, detén el video y trata de hacer tú el segundo ejemplo. Si ya lo hiciste entonces, pues pasa al segundo ejemplo. Si no lo has hecho, haz el segundo ejemplo tú mismo y luego dale play entonces al video. Discutimos entonces este próximo ejemplo. Dice, en el pasado las tortugas tenían sus patas en forma de aleta. En la actualidad hay tortugas con patas parecidas a las de elefante. En este ejemplo, la sobreproducción. Nacen más tortugas con patas en forma de aleta de las que podrán llegar a la adultez. Fíjate que nuevamente comenzamos con la especie original, que es la que tiene la pata en forma de aleta. Ahora, ¿cuál fue la variación genética? ¿Cuál fue el cambio que ocurrió? Pues que ahora nacieron tortugas entonces que tienen sus patas más parecidas a las de un elefante. No necesariamente es que las que tienen las patas en forma de aleta se van a extinguir. Es que en nuestro próximo paso, esta variación de que ahora la pata es en forma de elefante le va a dar una ventaja en un ambiente determinado. En este caso, en el tercer paso, la lucha por sobrevivir, las tortugas con patas parecidas a las del elefante podían caminar mejor en tierra y moverse de un lugar a otro. O sea, las que tenían todavía las patas en forma de aleta, en agua tenían su ventaja. Pero ¿qué pasaba cuando estábamos en tierra? Que las que tenían entonces pata en forma de elefante podían adaptarse mejor a ese nuevo ambiente terrestre que las que tenían sus patas en forma de aleta. Y pasamos de ahí entonces a el cuarto paso, que es la reproducción exitosa. La nueva especie, que es la que tiene patas parecidas a elefante, se reprodujeron más que la que tenían patas en forma de aleta. Repetimos, nota que esta ventaja es mejor en tierra. Si estuviéramos hablando todavía de agua, las que tienen la pata en forma de aleta entonces todavía tendrían ventaja. Por eso es que si miramos en tierra vamos a ver más tortugas con patas en forma de elefante, mientras que en el agua todavía las que siguen habiendo son las que tienen patas en forma de aleta. De esta forma damos por terminado esta presentación del día de hoy. Una vez, ¿verdad?, ya has practicado, entonces pasa a hacer el ejercicio de evaluación que tienes asignado y
No salgas de tu casa a menos que sea estrictamente necesario. Recuerda, haz tu aportación para que salgamos de esta situación del coronavirus lo antes posible. El Señor me los bendiga mucho.